Hola, buenas, ¿cómo están? Estamos acá con Sergio Lo Dice. ¿Todo bien? Un gusto, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte estamos acá. Gracias por hacernos entrar a la Bombonera, al estadio más popular del país, se puede decir. El más popular del mundo. Así, simple, corta. Cortísima. La Bombonera es el estadio donde todos quieren jugar. Acá jugaron los mejores jugadores del mundo. Obviamente empezando por Maradona y Messi. Después vienen los demás. Buenísimo, Sergio. Me encanta porque me lo haces corta ahí, conciso, y eso me gusta bastante, ¿bien? Y hablando justamente del estadio, quiero que nos cuentes, porque vos sos historiador de Boca, ¿bien? Y sabes muchísimo, muchísimo de amateurismo, y te voy a ir preguntando sobre ese terreno que es muy interesante y que quizás muchos no lo saben. Primero como ya dije, te voy a preguntar de la Bombonera, cómo se hizo este estadio, que es, como vos ya dijiste, el más popular del mundo, y algún dato, algo que no se sepa, vos explayate y contanos. Bueno, este fue el último estadio que tuvo Boca de madera. En este lugar estuvo el último estadio de madera que tuvo Boca. Boca alquiló el terreno en noviembre de 1922, con el aporte obviamente de los socios, los directivos. Boca no era una asociación civil, no podía aportar su patrimonio todavía. Así que en 2 años se niveló el terreno y el 6 de julio de 1924 se inauguró la cancha. En un amistoso con Nacional, el Club Nacional de Fútbol de Montevideo, que Boca ganó 2-1. Inclusive estuvo presente el presidente de la República, Marcelo Torcuato de Alberi Pacheco, y su señora esposa Regina Pacini. Eh, Boca acá ganó sus grandes títulos. Boca acá goleó a River 6-0, 23 de diciembre de 1928. Y bueno, el terreno como que ya quedaba chico, se fue agrandando, ese estadio de madera se fue haciendo mucho más grande, pero hacia 1930, 1931 el club se dio cuenta que tenía que hacer un estadio de cemento, porque necesitaba más socios y cada vez más socios e hinchas, ¿no? Entonces Boca decidió adquirir el terreno en 1931, fue muy duro, para eso Boca ya era asociación civil desde 1929, entonces pudo aportar su patrimonio, digamos. Aportaba de sí mismo. Fue muy duro, decía, adquirir las tierras al Ferrocarril Sur, que es el tren que pasa 2 veces por día, de lunes a viernes, detrás del estadio. Ensenada, Campana, Campana, Ensenada. Bueno, Boca lo adquiere endeudándose y recién para 1938 consigue empezar a construir la Bombonera. Pasaron muchos años por el dineral gastado, ¿sí? En febrero se hincó la piedra fundamental y en agosto se empezó a construir el estadio de cemento que se va a inaugurar el 25 de mayo de 1940. Y ahí es como siguió, obviamente, desarrollándose, pero Se siguió desarrollando. Boca 1936 al 39 no ocupó puestos cuartos hasta el sexto puesto. La mente estaba puesta a construir la cancha y cuando se inauguró, oficialmente el 2 de junio, Boca ganó todos los partidos que restaban de la temporada en este estadio y salió campeón en la última fecha, sí, en la última fecha, venciendo 5-2 a Independiente, al que hacía 5 años que no le ganaba. mirá qué dato, muy interesante ese dato, justo. Pero bueno, vamos a ir como mucho en el tiempo, adelante para atrás, porque bueno, como ya te digo, sabes mucho del amateurismo, voy a volver al amateurismo. ¿Y cómo era el Geneise en ese periodo de tiempo? ¿Le iba bien, le iba mal? Contanos un poco de eso también. ¿Cómo era el hincha? No, no, ¿cómo era el club? Si ganaba, si Ujú. perdía, si le No, costaba. Boca desde que está en primera división ocupó siempre, estamos hablando de la era amateur, ¿sí? Hasta 1934, si se quiere. Boca ocupó siempre puestos de vanguardia, ¿sí? Salvo 1915, 1916, que hubo fueron malas temporadas, pero después Boca nunca bajó del tercer puesto desde 1917 hasta 1930, salvo en 1925 que terminó anteúltimo. ¿Pero por qué terminó anteúltimo? Porque solo jugó 7 partidos y ganó 6. O sea, por puntos no podía llegar arriba de la tabla, porque ese año Boca se fue de gira por Europa y llegó a completar esos 7 partidos nada más. O sea, terminó anteúltimo e invicto. Eh, Obviamente, a Boca lo seguía una legión de simpatizantes, ya desde su afiliación a la asociación en 1908, pero digamos que la gira del 25, al Geneise lo terminó de subir al pedestal
de la fama. Si algo le faltaba a Boca Juniors, era esa gira para estar en el top, digamos, de- del fútbol. Buenísimo. Ahora te voy a preguntar un poco sobre vos, quizá, que bueno, sos historiador de Boca, como ya dije antes. ¿Y qué fue lo que te inspiró a esto, a seguir este curso, esta profesión, que bueno, que hoy te da unos privilegios, imagino, buenos y que, como se puede ver en pantalla, se puede ver todos los archivos que hay acá, que bueno, quiero que nos cuentes un poco por qué y nada, desplayate. Y el privilegio de estar en Boca es único. Este, es una cosa que yo pensaba de chico. Yo ahora tengo 51, cuando tenía 10, 11 que empecé con esto. Decía, bueno, alguna vez voy a hacer algo sobre Boca. Y bueno, terminé haciendo cosas sobre Boca. Me acuerdo que algún familiar me decía, el fútbol no te va a dar de comer. Bueno, pasaron muchos años desde eso. Y bueno, mm, por ahí no me quiero explayar mucho, pero arrancó de chico. Arrancó de 10 y 10, 11 años, como dije recién, y arrancó en el Parque Rivadavia. Pero arranca comprando revistas viejas. Yo sabía que anterior a 1931, el mal llamado, digamos, corte en el fútbol, había una historia. Y a los 11 años empecé a ir al Parque Rivadavia y además a la Biblioteca Nacional, donde me dejaban entrar a ver los diarios en la calle México, al 500, que estaban en los anaqueles que daban sobre la calle México. Ahí empecé a mirar diarios anteriores a la década del 30. El diario Crítica estaba, por ejemplo, La Nación, La Prensa, y ahí me empezó a interesar y eh, una persona, una señora, una viejita de mi familia, que era la tía de mi abuelo, que ya para ese entonces tenía 87, en el año 87 tenía 86 años, todos hinchas de Racing en mi familia, del lado paterno. Siempre me preguntan, si tu papá es de Racing, ¿por qué vos saliste de Boca? Porque la raza evoluciona. Bueno, esta señora es hincha de Racing desde 1910 aproximadamente. Y un día la señora me dice, ahí es donde me empezó a gustar más. Eh, Muy buena conmigo, no le importaba si yo no era de Racing. Me dice, un día yo tenía unas láminas del gráfico, década del 20. Me dice, yo tenía un novio que jugaba en Liberal Argentino. Liberal Argentino era un club que tenía su cancha en Warnes y Julián Álvarez, en la década del 20. Y me dice, sí, bueno, un día miro bien las láminas y estaba su novio, Solano se llamaba, Sí. de apellido, y me dice, yo en el 28 una vez vino Boca a jugar a la cancha, en el 27, eh, y no pudo ganar Boca, de hecho Boca empató 0-0, lo peloteó todo el partido, y se armó una bataola y los hinchas de Boca corrieron a liberar argentino hasta el Parque Centenario, con revólver, cuchillo. Sí, Y yo no le creía, hasta que un día fui a la hemeroteca, encuentro ese partido y era exactamente lo que me había dicho la señora. claro. ¿Mm? Eh, Fue increíble. Ahí me empezó a gustar mucho más y ahí empecé a investigar, a ahondar y bueno, y así llegamos al día de la fecha, ¿no? Esos fueron mis Claro. comienzos. Siempre hemeroteca, Mm. siempre, nunca internet, por lo menos ahora, ¿no? Siempre la fuente primaria, ¿no? El diario, la revista, eh, donde corresponde, en la biblioteca. Y según tu vista, los jóvenes de hoy en día, por ejemplo, vos, como dijiste, empezaste muy de chico, ¿vos creés que es tipo, se interesan por la historia y investigan como, bueno, ahora no sé si van mucho a las bibliotecas porque, bueno, ahora están las redes y todo, pero ¿vos creés que se puede seguir ese camino? Sí, 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 porque de hecho los hay, los veo en el curso de historia que dictamos nosotros. Hay jóvenes que se interesan por la historia y la verdad que saben mucho. Indagan, sí, en internet, pero también se preocupan por decir, ¿esto estará bien? Llaman por teléfono, vienen, nos preguntan, indagan ellos mismos. Sí, se puede todo, todo se puede hacer. No está todo en las redes, hay cosas que no están en las redes que tenés que ir a la hemeroteca a buscarlas, que no están digitalizadas. Tenés que ir a la fuente, a la biblioteca, al papel, tocar el papel. Buenísimo, muy interesante, la verdad, lo que me decís. Y ahora voy a volver ahora al amateurismo, pero no tanto a Boca, sino más equipos que quizás ahora no estén, alguna rivalidad que no se sepa, que capaz que en el profesionalismo se perdió,
o cosas así, algo interesante, para que vayan conociendo el terreno ese, que la verdad es muy interesante y no sé si todos, o la gran mayoría, tiene la certeza de saber. ¿Algún equipo en especial? No, no. ¿No se te ocurre ninguno? En la década del 10, Boca, uno de los equipos con los que más jugó fue Estudiantil Porteño, que es una emblemática e importante institución hoy de Ramos Mejía. ¿Mm? Dejó de jugar al fútbol en 1937, cuando estaba en segunda, lo que es la primera B nacional. Boca jugó partidos movidos, fue su sombra negra en algún momento y digamos que la rivalidad empieza cuando Boca juega con un club que se llama General Arenales en 1907, una final de la Copa de la Liga Porteña. Boca juega en Alvear y Tagle la final. Bueno, parece que hubo tongo y General Arenales utilizó, la mitad del equipo era Estudiantil Porteño. Todavía no estaban, General Arenales y Sí, Boca no eran equipos que estaban afiliados a la AFA. sí, sí. Estudiantil Porteño sí. Entonces le prestó jugadores a Arenales y Arenales le ganó 2-1 a Boca, la final. ¿Sí? Ahí es donde empieza esa, digamos, esa pelea con Estudiantil Porteño que, digamos, comienza oficialmente en 1908 por la Copa Competencia. Boca juega con Estudiantil Porteño en ese mismo estadio, en la Mm. Vía Italia, y Boca le gana 2-1. A partir de ese momento empiezan a jugar siempre, y el historial está parejo. Porque como te decía antes, el equipo de la casaca azul y roja bastones era bravo. Y Sí. contra Boca se agrandaba mucho más. ¿Sabes cuánto más o menos está en el historial ahora? O va ahora. No, no recuerdo los números, hay Sí. que fijarse. Pero te recomiendo que lo busques en historiadeboca.com.ar. Buenísimo, lo voy a buscar entonces y veremos el dato. Y ahora te voy a preguntar más personalmente, dejamos un poco, bueno, no siempre se va a dejar el fútbol de lado porque obviamente estás muy relacionado con eso, pero te voy a preguntar sobre una época muy buena de Boca, que vos digas, esta es la mejor época, no sino en lo deportivo, sino más en lo personal, de que vos decías, no puede haber algo más que esto. Y obviamente también la contraparte, algo peor, ¿no? Que yo haya vivido del 98 al 2007. ¿Mm? Eso es lo Después mejor. que la viví, pero no me acuerdo, cuando era chico, la década del 70, 76, 78, ¿sí? Y 81 quizás. De eso algo me acuerdo. Ahora si vamos más atrás, yo creo que la década del 40 fue emblemática para Boca. El equipo de memoria, un equipo de memoria que era Paca Amarante, Baluzzi, Sosa, La Satipecia, Boyé, Corcuera, Sarlanga, Varela y Sánchez. Y la década del 30. Boca tuvo muchas décadas de doradas. La década del 20, la década del 30, la década del 40. Si se quiere, obviamente la década del 60. ¿No? Pero yo me quedo particularmente con la década del 70, como te decía antes, y del 98 al 2007. Eso para mí es inolvidable por haberlo vivido. Sin, como investigador o historiador, sin olvidar los dorados años 20, 30 y 40 que te nombré antes. Buenísimo, Sergio. Y bueno, para terminar, y ya para que digas, es como más para que digas vos, obviamente significa muchísimo, pero quiero que me digas, ¿qué es Boca para vos? ¿Qué significa? Definímelo si querés en una palabra o en todas las que vos quieras, la verdad, eso explayate como vos quieras. ¿Qué significa para vos Boca Juniors? Yo digo siempre que cuando voy a trabajar, como que no salgo de casa, voy de casa a casa. Vivo en Once, en Congreso, pero venir acá es como venir a mi casa, o sea que prácticamente estoy en casa, es como si durmiera acá. Además hay un tema de los Beatles que se llama 8 Days a Week, 8 días a la semana. Y yo estoy prácticamente 8 días a la semana pensando en Boca. Estoy las 24 horas pensando en Boca. Y eso es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias Sergio por Un la gusto y entrevista. bienvenido a la Bombonera.